Bueno, ministro, primera cosa, ¿qué significa desde el punto de vista del transporte, de la logística, el rol que están jugando gremios como el de Moyano, por ejemplo? ¿Se puede poner en números? ¿Se puede poner en porcentajes? Te diría que en todo lo que es transporte y logística, todos los sindicatos son claves, con todos tenemos muchos desafíos. En el ministerio nuestro de transporte interactuamos con algo así como 60 sindicatos. Desde todo lo que es puertos y vías navegables, ferroviario, colectivos, camioneros, aéreo, Claro. construcción también, pues hacemos mucha obra. Y con cada uno tenemos un gran desafío. Te diría que en general, no, desde el primer día abrimos mesa de diálogo con todos los sindicatos. Tenemos reuniones periódicas con algunas pautadas, como Gerardo Martínez, la UOCRA, donde cada 2 meses nos juntamos, vemos el plan de obra, los avances, los desafíos que vamos a ir teniendo. Venimos alertándonos que va a faltar gente para la construcción. Llegamos a récord histórico en noviembre de personal ocupado. Y esa es la actitud que hemos tenido desde el presidente Macri hasta cada uno de los ministros, con todos los sindicatos del primer día. La información publicada en estos últimos días lo menciona a usted, a Frigerio, a Ibarra, al propio Jorge Triaca, como algunos de los ministros que se están encargando justamente del diálogo con los diferentes sindicatos. ¿Hubo diálogo con algunos gremios o con algunos sindicalistas para evitar que vayan a la movilización de Moyano el día 21? No diálogo para evitar que vayan. Si hay un diálogo constante, y yo creo realmente que gran parte de los sindicatos, y puedo hablar con mucho conocimiento de causa, los de transporte, se sienten parte de este proceso de transformación, porque están incluidos en la discusión. Cuando planteamos un Metrobús, hablamos con Roberto Fernández Lauta para la capacitación de los choferes y los conductores de colectivos. Lo mismo cuando pavimentamos la calle de tierra en el conurbano. Ese diálogo existió en el primer momento y nunca se interrumpió. Y creo que gran parte de los actores lo valoran mucho, más allá de que alguno tiene mayor afinidad, cercanía a nosotros política o no. En general los sindicatos no son gente que políticamente estén cerca del gobierno nuestro, pero sí creo que valoran la actitud de diálogo, de que los recibimos constantemente. Y esto desde el Ministerio de Trabajo, con Jorge Triaca a la cabeza, como todos los ministros que tenemos mucha interacción con ellos. ¿Qué es Moyano hoy para el gobierno y para usted como ministro de Transporte? Yo creo que Moyano hoy, en sus expresiones que dice acá, para mí, lo copié lo que dijiste, Alfredo, que no interpreta, y digo textual lo que dijiste vos, hay una Argentina nueva que rechaza las patotas, que rechaza la corrupción, y yo le incluyo que ha subido la vara a todos, para todo, y eso nos incluye a todos. Me parece que sus expresiones en muchos casos son desafortunadas y para mí no reflejan lo que hoy están esperando los argentinos en la dirigencia, que es: no nos peleemos, no amenacemos, sino que sentémonos a resolver esta cuestión de la logística que tenemos que resolver. Porque también en poco tiempo, y en algunas partes del país ya empieza a pasar, van a faltar también conductores de camiones. Porque también la tecnología genera desafíos en el mundo de camioneros y en todas las actividades que tenemos. Porque estamos haciendo la inversión más grande de nuestra historia en autopistas y rutas en nuestro país, por donde principalmente circulan choferes de camiones, que hoy esa mamá del chofer de camión que sale a la noche no sabe si llega o no después de un accidente por esa ruta de la muerte que tenemos. Y esa construcción, si la hiciésemos discutiendo de la mano, en este caso el sindicato de camioneros, claramente estaría mucho más acorde con los desafíos que tenemos como país que esto de la marcha, no marcha, la movilización, etcétera. Ahora, no peque de optimismo. Usted dice, van a faltar albañiles, obreros de la construcción, porque la obra pública, van a faltar camioneros. Es decir, que usted es optimista en el sentido de ver un crecimiento de la necesidad de la mano de obra en la Argentina en el corto plazo, en el mediano plazo. Noviembre, Alfredo, fue el mes el mayor pico de empleo en la construcción que tuvo Argentina en su historia, ya llegando casi a 500.000 personas. Solo las PPP, participación pública-privada, que estamos comenzando a mitad de año, generan 50.000 puestos más de trabajo. El transporte en Argentina está creciendo en todos sus modos, especialmente en el modo camión. Entonces, la realidad es que eso lo estamos viendo, como también el desafío de eventual faltante de cemento, de piedra.
En las reuniones con Gerardo Martínez de la UOCRA, parte de lo que discutimos es esto. Y esto es lo que va a pasar en esta Argentina, que ya está creciendo, y que todos los días hay algún indicador positivo, como se vio en el récord histórico de venta de autos, como salió hoy, que no sé si lo vieron, récord histórico de venta de autos usados también. Digamos, ahí estamos hablando de distintos grupos de consumidores, que los dos reflejan que son los meses más positivos que tiene Argentina en su historia, o el año pasado que tuvimos, vos fíjate este número. Asfalto vial es principalmente la materia prima que se usa para las rutas y las autopistas en todo el país. Prácticamente es el único consumidor de esto. El récord histórico anterior de consumo fue en el año 1998. Pasaron casi 20 años y nunca alcanzamos ese récord de finales de los 90. Recién lo superamos en el 2017 y lo superamos por bastante a ese récord. Pero esto sucedió. El número del año pasado fue un 50% mayor que en el 2015, último año del kirchnerismo. Y en vialidad se gastó un 20% menos en términos reales. O sea, usted dice, se compró más cemento, se gastó menos plata. Exactamente, que también es lo que está pasando. Con estas políticas de transparencia, de competencia, lo que se está generando es con menos plata, hacemos más cosas. Entonces también esto ayuda a que se contrate más gente, también esto ayuda a que las obras empiecen antes. Y es lo que estamos viendo. ¿El gobierno comunica bien esto? ¿Usted cree que el gobierno, que la gente está enterada de estas cosas que usted está diciendo, acaba de... Por supuesto que sale publicado en los diarios, nosotros somos periodistas y lo hemos leído, los récords de la venta de autos, el récord del tema del turismo en este fin de semana largo, el récord de los autos usados, nunca se construyó tanto en la Argentina, todo esto que estamos diciendo. ¿Usted cree que la gente tiene conocimiento de eso, le llega, le impacta, está bien informada sobre ese tema? Estoy acá para comentarlo. Espero que nos estén escuchando mucha gente. Pero también es muy dinámico esto, Alfredo, porque en enero fue el mes que más personas viajaron en avión en Argentina desde siempre en cabotaje. Van a faltar pilotos de avión. Digamos, uno de los temas desafíos que tenemos es con estas nuevas compañías que vienen, cómo hacemos frente a los desafíos de los nuevos pilotos. Y lo que está pasando, por suerte, es que muchos pilotos, lo conocía Maxi, que es uno de los pilotos de Flybondi, que volaba en Panamá para Copa, nunca consiguió trabajo en Argentina, ahora con Flybondi consiguió trabajo en Argentina. ¿Y por qué hay tanta resistencia entonces con las low cost? Yo creo que algunos temas se politizan y en vez de estar discutiendo en serio los desafíos, y en el caso del sindicato de los pilotos, estar viendo estas cuestiones que son las que tenemos que trabajar, lo que hay es una oposición por la oposición en sí misma. No, y sí entiendo también es que la visión nuestra es, por decirte, no sé si es la palabra más adecuada, muy rupturista la visión histórica que tuvo el sector, en la cual no se permitía la competencia de nadie, Aerolíneas Argentinas era todo, y Argentina era uno de los pocos países en el mundo en que no crecía el sector aéreo. ¿Cuál es la contracara de esta? No solo que no le das trabajo a los pilotos, a los tripulantes de cabina, a los mecánicos de aviones, sino que no generás el desarrollo del turismo, que es uno de los sectores que más empleo genera en Argentina. Tuvimos récord esta Semana Santa, este fin de semana de carnaval. Me comentaba Gustavo Santos, ha sido récord de ocupación en todos los lugares. El año pasado, yo soy muy economista, muy numérico, ¿no? Pero sí, el año pasado hubo 20 millones de personas de ocupación. Desde que hay registro del 2005 nunca hubo tanta ocupación en turismo. Entonces, atrás de todo esto que hay, es lo que planteó el presidente Macri desde el primer día. En la campaña, desde el primer día que somos gobierno. Pobreza cero. ¿Y qué es pobreza cero? Generar trabajo en Argentina. Generar educación de calidad para poder conseguir trabajo. Generar oportunidades para que cada uno podamos trabajar en lo que queremos, que muchos argentinos, los que estamos acá, lo podemos hacer, pero lamentablemente hay millones de argentinos que no lo pueden hacer. Y cada una de las cosas que hacemos, cuando hacemos una ruta, un puerto, un nuevo aeropuerto, la conexión aérea, el turismo y todo lo que estoy hablando, atrás de eso está generar trabajo de calidad para que desaparezca la pobreza en Argentina
y dentro de eso también de que todo el empleo sea formal, que es otro de los grandes desafíos. Ahora, aprovechando esa condición económica que mencionaba recién, hay otros indicadores que también son muy concretos que dan mal, digamos. Así como usted hablaba de récord en este mes de enero, también enero fue un mes, o febrero que comienza, diciembre incluso también, de muchísimos aumentos en varios rubros: prepagas, combustibles, transporte, tarifas de servicios. Bueno, ahora empiezan las clases, hoy salía una medición, el 28% más caro que están los elementos escolares, digo, muchísimos aumentos, el crecimiento del dólar y por supuesto la inflación, que sigue siendo un problema enorme. Ahora vamos a hablar con Willy Cohen, por supuesto, pero que sigue siendo un problema enorme y que da la sensación que el gobierno no puede controlar. Lamentablemente sí, digo, es cierto que seguimos teniendo inflación. La mala noticia es que tenemos inflación. La buena noticia es que si vemos lo que viene pasando, la inflación va siendo menor. ¿Todavía es alta? Sí. Eso hace que los útiles escolares sean más caros este año que el año pasado. Atrás de eso que está la inflación que tenemos en todos los productos. Es uno de nuestros objetivos combatir la inflación. Para eso se ordenan también las cuentas públicas, se baja el déficit fiscal, tenemos esta política de austeridad en todo lo que hacemos en el gobierno, pero es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Es algo muy malo la inflación en nuestra economía. Willy lo va a explicar mejor que yo, porque vos sos economista, Willy. Periodista. Pero sabe más de economía que yo, que soy economista, y lo explica mucho mejor que yo. Pero una vez que la inflación es fácil que entre en una economía, es difícil que salga, y mucho más en un país como el nuestro con tanta historia inflacionaria. Y lo que sí yo estoy convencido es que este año vamos a cumplir esta meta del 15%, que va a ser bastante menor del casi 25%. ¿Cómo está intentando el gobierno bajar la inflación? Porque venía con la política de tasas, eso finalmente se relajó, veremos mañana qué pasa, también lo hablaremos con Willy, pero desde ese cambio de metas parece que se descontroló la situación, el dólar, cambiaron los objetivos, hay diferentes consultoras económicas que tienen diferentes proyecciones para lo que va a ser la inflación de este año, el gobierno quiere dar paritaria sin gatillo, hay ahí una olla a presión que está trabajando, digamos. Se subestimó el problema. Que es todo, Diego, fruto de lo que es la inflación. La inflación es todo esto, es cambios de los precios relativos. El tema tarifas ha tenido un impacto en esto, claramente, y está incluido en nuestra la inflación respecto a la situación insostenible que recibimos. Pero vos lo dijiste, los aumentos del transporte, donde creo que ahí también es un buen ejemplo de los temas que tenemos que arreglar y cómo los arreglamos. Nosotros asumimos donde el transporte en Córdoba valía 4 veces más que el transporte en el área metropolitana. Digamos, un cordobés que vive en el mismo país que nosotros pagaba un colectivo que básicamente daba el mismo servicio 4 veces más que una persona que vive en Recoleta o que vive en González Catán. Ya, claramente esa situación no era sostenible. Pero ¿qué hicimos nosotros? Hemos hecho actualizaciones de una forma gradual, acompañando siempre a los que más tienen. Y el acompañamiento en los que más tienen, ¿en qué se refleja? En el 2015, gobierno kirchnerista, solo 13% de las personas que viajan en el área metropolitana tenían un subsidio directo a las personas. Hoy ese número, con el aumento el descuento de la tarifa social a 55%, y la red sube, aumentó a 58%. Es decir, hoy 58 personas de todas las personas que viajan en un día en transporte público reciben un subsidio directo, que es un subsidio inteligente, que está direccionada a esa persona que el aumento o la variación de tarifas del transporte público le impacta muchísimo más en su economía familiar que a otra, y donde estamos direccionando el subsidio directamente a las personas. Eso para mí refleja cuál es el espíritu de nuestras políticas sociales frente a esta situación que recibimos, que era insostenible. Ministro Ditri, usted recién planteaba que la sociedad ha elevado la vara de reclamos hacia toda la clase política, no más patota, no más extorsión, pero también no más nepotismo y manejos extraños como los que ha hecho el ministro Jorge Triaca, precisamente en un tema de la designación de una empleada doméstica, de una empleada en su casa de familia, nada menos que en un sindicato que también interactúa con usted, como es el Sindicato de Obreros Marítimos del Caballo Suárez. ¿Qué se puede decir al respecto a mucha gente que ha sentido como una desilusión diciendo, resulta que el gobierno de Macri también hace estas cosas? Que Jorge reconoció que fue un error, que en el gobierno, y lo transmitió con mucha claridad Marcos Peña, consideramos que fue un error,
pero que Jorge es realmente una persona muy valiosa, que ha aportado mucho en su rol de ministro de Trabajo y que el gobierno evaluó, a mi entender correctamente, de que si bien fue un error, no era un error que significaba que deje su cargo. Muy bien, ¿no? ¿Está bien? Ministro, ha sido muy amable. Gracias por esta posibilidad de conversar así francamente sobre todos los temas más importantes de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.